Buenas y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. ¿Tienes dudas sobre qué criptomonedas adquirir y cuándo hacerlo? ¿Te gustaría conocer un poco más el mundo de las inversiones y su análisis? Estoy seguro que mientras investigabas sobre criptos has visto un tipo de gráfico de precios especial denominado gráfico de velas, un gráfico como este. Así que ha llegado el momento de saber un poco más sobre él. Las velas japonesas son una forma de representar gráficamente la información esencial de la cotización de cualquier activo financiero en un determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, en el mundo de las criptomonedas, cuya volatilidad es tope de gama, las verás en casi todos los análisis sobre cualquier token. Estos gráficos de velas japonesas son una alternativa a la representación gráfica habitual en forma de línea. Vamos a ir a nuestra pestaña de datos y vamos a ver un ejemplo de los gráficos para que veáis sus diferencias. Bien, tenemos aquí un ejemplo de unos datos básicos con la fecha de las distintas cotizaciones, el último precio del día o precio de cierre, el precio de apertura, qué valor máximo ha tenido ese día y qué valor mínimo, y un cálculo sobre esa variación. Vamos a ver con estos datos de ejemplo un gráfico. Bien, vamos a insertar un gráfico cogiendo la fecha y solo vamos a coger el último valor, el de cierre, por decirlo así. Vamos a insertar gráficos y le vamos a decir que nos coja uno de líneas como este mismo. Le vamos a aceptar. Vale, y aquí veis un gráfico de líneas. Vamos a subirlo un poco para que podamos verlo. Vamos a cambiar aquí en el formato y le vamos a decir valor mínimo 30.000. 30.000 y le damos para que lo podamos ver mejor. Cerramos esto. Bien, pues este gráfico muestra la cotización de un activo financiero cualquiera. Puede ser una criptomoneda, pueden ser acciones, cualquier activo financiero que tenga una cotización. Y es en forma de línea. Y aquí, por ejemplo, se dibuja uniendo los precios de cierre al final de cada día. Si este gráfico, por ejemplo, fuera de periodicidad mensual, pues estaría formado por los precios de cierre a final de cada mes. Así que, como podéis ver, la única información que podemos analizar son los precios de cierre de ese activo. De hecho, existen diferentes opciones para obtener más información sobre el precio con un simple vistazo al gráfico. Aquí es donde entran en juego los gráficos de velas japonesas. De forma similar a lo que ocurre con los gráficos de líneas y barras, las velas van a reflejar el tiempo en el eje horizontal y los datos de precios sobre el eje vertical. Pero a diferencia de los gráficos en forma de línea, nos informan de un solo vistazo de 4 parámetros: el precio máximo y el mínimo alcanzado por esa cripto en una franja de tiempo determinada, así como sus precios de apertura y cierre. Vamos a aprovechar los datos que tenemos aquí, que tenemos esos datos, para crear nuestro gráfico de velas japonesas. Seleccionamos los datos, quitamos la variación que no nos hace falta y vamos a darle insertar, gráfico. Vale, y en todos los gráficos aquí tenemos uno que es de cotizaciones y este es el que nos interesa: apertura, máximos, mínimos y cierre. Le damos a aceptar y como veis se nos genera aquí. Le vamos a poner, igual que hemos hecho con el otro, en el eje para que nos sea más sencillo verlo. Le vamos a poner 30.000. De esa manera nos dejará verlo visualmente mejor. Vamos a moverlo un poquillo para que lo veáis. Y aquí tenéis un ejemplo de un gráfico de velas japonesas cuando tenemos el valor de cierre y el de apertura, un máximo y un mínimo. Aquí tenemos representado en el eje horizontal las fechas y en el eje vertical diferentes tipos de precios para poder analizarlo. Bien, para que podáis ver un poco más en profundidad la estructura de las velas japonesas, vamos a ir a nuestra pestaña donde tenemos este gráfico. Y como ya hemos dicho, las velas japonesas, o simplemente velas para simplificar, tienen la principal ventaja de darnos mayor información con un simple vistazo. Con el tiempo y la experiencia resulta mucho más fácil analizar este tipo de gráficos, aunque al principio pueda parecer más complejo. Bueno, para aprender e interpretar bien los gráficos de velas, vamos a explicar la estructura de las velas japonesas y lo que representa cada parte de la vela. Bien, tenemos la apertura, que es el primer precio al que cotiza el activo financiero en el periodo de referencia, el cierre,
que es el último precio al que cotiza la criptomoneda en ese periodo de referencia, el cuerpo, que es el conjunto de precios en el que se encuentra entre la apertura y el cierre de ese periodo, el máximo, que es el precio más alto al que ha cotizado el token en ese periodo de referencia, y el mínimo, que es el precio más bajo que ha cotizado el activo en ese mismo periodo. Y luego la mecha, que nos informa los precios a los que ha cotizado el activo, pero que no son ni el precio de cierre, ni el mínimo, ni el de apertura, ni el máximo. Además, para distinguir entre periodos alcistas y bajistas, se suelen rellenar los cuerpos de cada vela con distintos colores. Las velas alcistas se suelen colorear de blanco o verde e indican precios ascendentes, por lo que el precio de apertura aparece en la parte inferior de la vela y el de cierre en la parte superior. Mientras que las velas bajistas se colorean de negro o de rojo e indican que los precios son descendentes, por lo que el de la apertura se sitúa en la parte superior y el de cierre en la parte inferior. Por lo tanto, como veis, las velas permiten identificar al instante si los movimientos del mercado han sido positivos o negativos y en qué medida. El periodo de tiempo representado en una vela puede variar enormemente. Hay que tener en cuenta que los mercados de las criptomonedas, a diferencia de la bolsa tradicional, están abiertos las 24 horas del día. Por lo tanto, los precios de apertura y de cierre hacen referencia a la franja horaria seleccionada. Y una cuestión respecto a las mechas. Podemos encontrar con velas que no tengan mechas porque el mínimo o máximo es igual al precio de cierre o de apertura. Por lo tanto, pueden tener dos mechas, pueden tener solo una o puede que no tengan. Así pues, distinguiremos tres casos. Apertura igual al mínimo, que son las velas alcistas, o máximo igual al precio de apertura, velas bajistas. El precio de cierre igual al máximo en las velas alcistas y el precio de cierre igual al mínimo en las velas bajistas. Y el último caso en el que apertura y cierre coinciden con los precios máximos y mínimos. La razón por la cual es importante conocer las muchas formas que pueden adoptar las velas japonesas radica en su utilidad para analizar el precio, ya que según la forma que tengan una vela o un conjunto de ellas tendrán distintas implicaciones. Y entender lo que podrían sugerir las velas para cada criptomoneda o en unas condiciones de mercado determinadas es uno de los principales elementos de la estrategia denominada análisis técnico. Mediante esta técnica, los inversores tratan de emplear el historial de fluctuación de los precios para identificar patrones y posibles tendencias o futuras oportunidades. Los patrones de velas japonesas se incluyen dentro del análisis técnico y más concretamente dentro del análisis chartista. Bien, así que vamos a ver cómo interpretar las velas individuales. Las velas pueden indicar mucho más que la fluctuación de precios a lo largo del tiempo. Para realizar predicciones sobre los próximos movimientos y el sentimiento del mercado, intentamos buscar patrones y deberíamos fijarnos especialmente en algunos aspectos. Si la mecha situada en la parte inferior de la vela es larga, podría significar que los operadores están comprando ese activo cuando cae su precio y por lo tanto que es posible que el valor ascienda próximamente. No obstante, si la mecha larga aparece en la parte superior de la vela, podría sugerir que los inversores tratan de sacar beneficios y que por tanto puede que se avecine una venta masiva del activo. En cambio, si el cuerpo ocupa casi toda la superficie de la vela y las mechas son muy cortas o prácticamente imperceptibles en los extremos, podría significar que el activo se encuentra en medio de un importante mercado alcista, en el caso de las velas verdes, o bajista en el caso de las velas rojas. En ocasiones, los inversores que operan en franjas de tiempo muy reducidas se centran en una sola vela. Como principiantes es útil familiarizarse con la interpretación de las velas individuales. Vamos a ver en esta imagen 4 ejemplos comunes de velas individuales. En este primer ejemplo, la mecha larga de la parte superior podría indicar una tendencia bajista, es decir, que los inversores tienen la intención de vender para sacar beneficios. Cuanto más larga sea la mecha superior, más posible es que se cumpla esta predicción. En cambio, si la mecha larga es en la parte inferior, podría indicar una tendencia alcista, es decir, que los inversores tienen la intención de comprar, lo cual resultaría en un incremento de los precios. Cuanto más larga sea esta mecha inferior, más ajustada será esa predicción. Este tipo de vela, que se llaman velas doji, no tienen cuerpo, porque los precios de apertura y de cierre son los mismos. Esto podría indicar tanto indecisión dentro del mercado como una inversión de los precios en un futuro próximo. Por cierto, ¿sabes de dónde viene el nombre doji?
Los comerciantes de arroz japoneses, allá por el siglo XVIII, fueron los que empezaron a utilizar los gráficos de velas. Y doji significa error, posiblemente porque no es frecuente que los valores de apertura y de cierre de los precios sean exactamente los mismos. Y vamos a ver este último ejemplo, que son los paraguas o sombrillas, que cuentan con una mecha inferior especialmente larga. En este contexto tenemos las velas conocidas como martillos, que suelen indicar movimientos importantes de adquisición de un activo, por lo que los precios podrían empezar a subir próximamente. Y también nos encontramos otro tipo de velas que tienen un sobrenombre un poquito más inquietante, que se llama el hombre colgado. Este tipo de gráfico suele indicar que los vendedores están a punto de liquidar sus activos y por tanto invertir el ciclo alcista. Ya como inversores con un nivel un poquito más experto, en un segundo análisis, es importante destacar que aunque las velas individuales pueden ofrecer buenas pistas, es necesario observar las velas en su conjunto para obtener una visión del mercado lo más precisa posible. Estos conjuntos de velas, al igual que en el caso anterior, pues nos indican que es probable que el precio tome una u otra dirección. Por ejemplo, si nos encontramos ante estos tipos de velas japonesas, lo más probable es que indican que vaya a haber un movimiento alcista. Al igual que si tenemos estos tipos de velas en nuestros gráficos, indican un posible movimiento a la baja del mercado. Y observando las velas en su conjunto, estos patrones que nos encontramos aquí de velas japonesas, esta vela bajista con esta alcista con un gran cuerpo, o esta bajista una doji y luego tenemos un alcista, nos pueden indicar un posible movimiento al alza del mercado. Al igual que estos conjuntos de velas, con esta pequeña alcista y esta gran vela con este gran cuerpo bajista, o esta secuencia de velas con esta última bajista con una gran mecha arriba, nos pueden indicar un posible movimiento a la baja. Estos patrones son muy estudiados, es decir, cada patrón tiene una explicación y existe una amplia literatura al respecto con cientos de patrones, y tan importantes son los patrones en sí como el contexto en el que ocurren. Dicho de otra forma, la validez e importancia de los patrones depende del punto de la tendencia en el que aparezcan. Con lo cual los patrones estos que hemos visto son ejemplos muy sencillos que por sí solos no significan demasiado. Y además algunos analistas suelen combinar este análisis con otras herramientas como el volumen bursátil. Así que por último es imprescindible destacar dos cuestiones. La primera es que como todo tipo de análisis no es infalible, es decir, nos indica que es probable que se dé un movimiento y por tanto, al ser probable, no es seguro. Y la segunda cuestión tiene que ver con que los patrones no son perfectos, es decir, no siempre suceden con exactamente la misma apariencia que los ejemplos, con lo cual dominar el análisis de las velas japonesas requiere tiempo y experiencia. Y recuerda siempre que si no estás seguro de cuál es la mejor estrategia que debes seguir, lo mejor siempre es consultar con un asesor profesional. Bien, espero que tengáis un poquito más claro los tipos de velas japonesas, cómo se compone, qué estructura tienen, y así podáis entender estos gráficos que os encontraréis cada vez que veáis alguna criptomoneda y os pueda despejar las dudas sobre qué criptomoneda adquirir y cuándo hacerlo. Si os gusta el vídeo, darle al like y dejarme vuestros comentarios, suscribiros a mi canal y como siempre os digo, less is more. Muchas gracias.